Josué capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron en Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai, y toda la gente de guerra con él estaba. Subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó 5,000 hombres, y los puso en emboscada en Bet-El y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos, y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Bet-El que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad,
y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie uno a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraba entre ellos. Muy bien, en esta noche vamos a hablar, la victoria llega cuando el pecado es quitado. Veremos en esta noche, en primer lugar, que luego de que sufrieron esta derrota, en el capítulo 7, Dios en primer lugar renueva y alienta al líder. En primer lugar, Dios renueva y alienta al líder. Versículos 1 y 2 del capítulo 8. En segundo lugar, Dios nos ayuda en la guerra. Y finalmente, versículos 30 al 35, el pueblo adora a Dios en la victoria. Habíamos visto la semana pasada en el capítulo 7 las consecuencias de ocultar el pecado en nuestras vidas. Y recuerdan que en primer lugar vimos que hay derrota en el pueblo de Dios, versículos 1 al 9 del capítulo 7. Hubo derrota en el pueblo de Dios. ¿Cuál fue la razón? Versículos 10 al 15. Vimos que Dios saca a luz el pecado del pueblo. Acán había robado cosas del anatema, cosas maldecidas por Dios, que no debían ser tomadas del botín luego de que Dios mandó al pueblo de Israel a destruir a este pueblo pagano en esta conquista que el pueblo de Israel está llevando sobre la tierra prometida. Y vimos cómo Dios, en tercer lugar, castigó el pecado del pueblo en los versículos 16 al 26. Cómo el pecado de una persona puede traer consecuencias sobre todo el pueblo de Dios. Increíble, ¿no? Acán era el padre de familia, debía ser el sacerdote de la familia. Y vimos que el pecado, el castigo por el pecado, recayó no solo sobre él, sino sobre toda su familia. Y habíamos visto en Deuteronomio, capítulo 13, por ejemplo, y otros pasajes más, en el cual se nos dice que si una persona peca y el resto de su familia no pecó, tiene que ser castigado solo el que pecó. Pero ¿por qué aquí fue castigada Acán y toda su familia? Dedujimos que la familia también participó del pecado de Acán. Fueron encubridores del pecado. Ellos sabían que su padre había guardado este oro, este manto babilónico y otras cosas más. Qué terrible cómo un padre de familia hace que su familia también peque. Vimos que mientras más responsabilidad tenemos, mayor es el castigo. ¿Recuerdan los hijos de Aarón? Eran sacerdotes, conocían la palabra de Dios, pero ofrecieron fuego extraño a Dios y el castigo fue grande. Murieron en el momento. Usa, siendo un coatita que cuidaba el arca de Dios y las cosas sagradas, desde pequeño fue enseñado que no debía tocar el arca de Dios. Y con muy buena intención, Usa trató de afirmar el arca del pacto cuando cayó, luego de que el pueblo de Israel la rescató de los filisteos. Murió en el instante. Tenía buena intención,
pero él fue educado de que no debía tocar el arca. Hemos visto que mientras mayor conocimiento, mayor responsabilidad tenemos, y que nuestro pecado puede traer pérdida de bendiciones a otras personas. Puede traer pérdida de bendiciones a toda nuestra familia o también a nuestra iglesia. A veces nosotros pensamos que nuestro pecado es secreto, nadie se va a dar cuenta. Lamentablemente no es así. Si nosotros pecamos, debilitamos también a toda la iglesia. Por eso es tan importante que sobre todo nosotros como hombres de Dios, como líderes, tengamos cuidado, porque nuestro pecado puede desanimar a otros, puede hacer que otros caigan también. Y nuestro pecado, si lo ocultamos, puede traer pérdida de bendiciones a toda nuestra familia y también a toda la iglesia. Así que vimos que las consecuencias de ocultar el pecado en nuestras vidas son terribles. Hay derrota, hay pérdida de bendiciones, puede incluso haber castigo, y siempre Dios va a sacar tarde o temprano a la luz el pecado. Debemos enfrentar el pecado, llamarlo pecado, y miren lo que pasa en el capítulo 8 que vamos a ver en esta noche. La victoria llega cuando sacamos el pecado de nuestras vidas. En primer lugar, entonces, vamos a ver que Dios alienta y renueva al líder. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Cuando nosotros quitamos el pecado de nuestras vidas, Dios inmediatamente nos toma, nos alienta, nos renueva y nos levanta. Dios lo va a hacer. Mire, acompáñeme por favor a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Dios es un Dios que alienta. Dios es un Dios que nos levanta. Él nunca nos va a dejar en el suelo, derrotados. Él está interesado en restaurar siempre nuestras vidas. En Isaías 40, versículo 29, dice: Él da fuerza, esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí hay un ejercicio matemático un tanto contradictorio para nuestra mente, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Si yo multiplico 1.000.000 por 0, da 0. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero Dios multiplica por 0, ¿y cuál es el resultado? Infinito. Dios le multiplica las fuerzas al que tiene 0 fuerzas. Así es nuestro gran Dios. Como escuchábamos en las gratitudes, podemos estar enfermos en cama, pero Él nos alienta, nos renueva y nos pone gozo en el corazón, porque Él puede multiplicar fuerzas al que no tiene ningunas. Verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire conmigo también el Salmo 37. En Isaías el Señor nos renueva y nos da fuerzas cuando no tenemos ningunas. Y aquí, en Salmo 37, Él nos anima y nos levanta cuando hemos caído, cuando hemos sido traicionados o maltratados, Él también nos levanta. Salmo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No tenemos que andarnos defendiendo. El Señor va a exhibir su justicia y su derecho como el mediodía. Solamente actuemos bien, dice el salmista. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Cuando ha habido derrota, quitamos el pecado de nuestra vida e inmediatamente viene Dios y nos renueva, nos fortalece y nos da aliento, pero también nos da instrucciones. ¿Recuerdan a Elías cuando él venía saliendo de una gran depresión? Él se levanta y ¿qué le da Dios? Le envía alimento.
Le dice, duerme, descansa, come. Y ahí se levanta. Lo mismo hizo el rey David cuando su hijo, el hijo que nació de este adulterio con Betsabé, murió finalmente. David tiene un tremendo duelo, pero finalmente dice que se levanta, descansó, comió y siguió adelante. Aquí pasa lo mismo. Dios le da una instrucción a Josué. No es solamente alentar, sino que también le dice, Josué, ahora vamos a hacer el siguiente proyecto. Levántate, sube a Jai. Hay que continuar con la conquista. No es solamente salir adelante, dejar de lado el pecado, sino seguir adelante en la vida que Dios tiene para nosotros. La conquista aquí tenía que continuar, y lo mismo pasa con nosotros como iglesia, tenemos que seguir adelante. La iglesia, aunque tenga tropiezos, aunque tenga luchas, tiene que pararse y seguir adelante. Los perdidos siguen perdidos, tenemos que alcanzarles. Los creyentes todavía necesitan aliento, edificación y enseñanza de la Biblia, tenemos que seguir adelante. Aquí lo mismo, el pueblo de Israel tenía que seguir con la conquista de la tierra, y al primero que Dios toma es al líder. Por eso es tan importante, hermanos, quienes somos líderes en nuestras familias y en la iglesia, tenemos que no solamente tomar fuerzas del Señor, alentarnos, sino levantarnos, escuchar la instrucción de Dios y seguir adelante. Aquí Dios lo instruye y le dice, la guerra sigue. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Qué hermoso, hermanos, es ver que cuando Dios dice algo, que aunque todavía no se ha hecho una realidad, si Dios lo dice, es realidad. Todavía no han tomado la ciudad, pero Dios dice, ya está, porque yo lo digo. Así es nuestro Dios. En el versículo 2 dice, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Hay un contraste grande entre Jericó y Jai. Con Jericó tuvieron varios días de preparación, luego dar vueltas a la ciudad, recuerdan, y al séptimo día los muros cayeron y tomaron la ciudad. Con Jai es diferente, es una emboscada rápida, y hemos visto ya cuál es la técnica aquí de guerra. En segundo lugar, veremos que Dios está con ellos en la guerra. Vimos aquí en primer lugar que Dios renueva y da aliento al líder, y ahora a continuación, versículos 3 al 29, Dios les ayuda, ¿cierto?, en la guerra. Dios está con nosotros en la guerra, y les da una interesante táctica de guerra. Un grupo de soldados va a enfrentar a Jai, pero como que se retractan y se devuelven y huyen. La táctica era que el ejército enemigo los iba a seguir y había otra reserva del pueblo de Israel en otro lado que iba a tomar la ciudad totalmente indefensa. Si ustedes recuerdan, en Josué capítulo 7, versículo 3, mire lo que leemos allí, Josué 7:3. Volviendo Josué, le dijeron, ¿quiénes? Los espías, los que fueron a investigar cómo era este lugar. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Cuál fue el punto de vista humano que tuvieron los estrategas del pueblo de Israel? Con 2,000 o 3,000 soldados ganamos esta batalla. Pero cuando Dios habla, el punto de vista de Dios es diferente. Dios le dice a Josué, Josué, toma a todos los guerreros disponibles. Por eso es tan importante escuchar la instrucción de Dios, porque nuestro punto de vista es una cosa. El punto de vista de Dios es el que debe importarnos más, porque un grupito iba a enfrentarse al ejército de Jai, pero iban a huir, y el otro iba a estar listo para tomar la ciudad. ¿Se fijan que hay victoria cuando quitamos el pecado de la vida y cuando escuchamos la instrucción de Dios, luego de que Él nos renueva y nos alienta? Leemos en los versículos entonces cómo el pueblo de Israel hizo esta rápida emboscada y atrapan al rey mismo. Y mire lo que leemos en el versículo 28. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy.
Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Nosotros a veces leemos estos pasajes, estos relatos, y vemos cómo la conquista fue de guerra y de sangre. Pero hemos leído también en la palabra de Dios que todos estos pueblos que habitaban la tierra prometida eran pueblos condenados por Dios a muerte. Habían 3 pueblos que estaban habitando la tierra prometida: los amorreos, los filisteos y los cananeos. Si estudiamos la historia, vamos a ver que eran pueblos muy idólatras, paganos e inmorales. Practicaban todo tipo de inmoralidad y practicaban sacrificios humanos. De modo que por siglos habían estado haciendo todo tipo de maldad, estaban condenados por Dios. Y cuando atrapan al rey de Jai, es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque era digno de muerte. Había cometido muchos crímenes y delante de Dios estaba condenado a muerte. Así que ahí es donde nosotros podemos comprender un poco mejor por qué es tan fuerte esto. Eran pueblos que estaban ya condenados por Dios y que habían tenido siglos de tiempo para arrepentirse. ¿Dios de repente llegó y los destruyó? No. Tuvo paciencia con todos estos pueblos. La destrucción no fue de un día para otro de manera arbitraria. Dios les dio oportunidad para que se arrepintieran. Ahora simplemente les había llegado el castigo. Y Dios está usando al pueblo de Israel para ejecutar esta sentencia. ¿Recuerdan a Sodoma y Gomorra? También tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Pero llegado el tiempo, la ira de Dios se desató y ya no hubo más gracia, ya no hubo más oportunidad de redención. Y cayó fuego y azufre del cielo y Dios destruyó esas ciudades. Dios nunca destruye al impío sin darle antes tiempo para que se arrepienta y oportunidad. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hay conocimiento también en el Nuevo Testamento de todas estas naciones paganas. Y hasta el día de hoy esto se extiende. Hasta el día de hoy las naciones son rebeldes y paganas delante de Dios. Son idólatras, son inmorales, practican todo tipo de maldad y son dignos de muerte, pero Dios les está teniendo paciencia. Y en esta época Dios está usando a la iglesia para llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo partió el hombre? Dice Pablo, partieron conociendo a Dios, pero no le glorificaron, le quitaron la gloria, luego se volvieron ingratos y luego su razonamiento, su mente, su corazón se entenebreció. Se fija que el hombre, conociendo a Dios, ha ido descendiendo voluntariamente, entregándose al pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Partieron glorificando a Dios, conociendo a Dios. Pero luego el hombre, ¿qué hizo?
se empezó a adorar a sí mismo, el humanismo, y luego empezó a adorar a las criaturas, a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Hoy en día hay gente que lucha porque no se construye una represa, por salvar a ciertos animales en extinción, pero están totalmente dispuestos a matar a un niño que aún no ha nacido. Le robaron la gloria a Dios, se adoran a sí mismos y han terminado adorando a los animales. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un cuadro, una radiografía de la humanidad antes y hoy. Es exactamente igual antes que hoy. De modo que cuando vemos estos pasajes, vemos que estos pueblos estaban delante de Dios condenados. Dios simplemente está dejando caer por fin su juicio sobre ellos. No es un juicio arbitrario de un día para otro. Dios les está castigando y están recibiendo el justo juicio por su maldad. Qué interesante que por un lado están siendo castigados justamente por su pecado, pero por otro lado está la esperanza del Señor Jesucristo, quien también fue colgado en un madero. Y mire, se cita el mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 21, pero esta vez en Gálatas capítulo 3. Acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 3, verso 13. Vamos a leer desde el verso 11 de Gálatas 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo hay salvación? Únicamente por depositar nuestra fe en aquella persona que murió y resucitó por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La misma cita. El Señor Jesucristo fue hecho maldición, fue hecho pecado por nosotros en la cruz, murió por nuestros pecados para hacer posible que cualquier ser humano en cualquier parte de la historia pudiera alcanzar la salvación. Pero cuando alguien no se arrepiente de su maldad, de sus pecados, el castigo y la ira de Dios sobre sí es inminente. De modo que lo que estamos viendo aquí no es injusticia, no es arbitrariedad. La soberanía de Dios nunca es arbitraria, siempre es con un propósito. Y si ha habido castigo, ha sido por un rechazo continuo a la luz y a la verdad. Y por un continuo pecar delante de Dios. A pesar de que la bendición, el perdón, están disponibles de Dios. El mundo prefiere rechazarlo y no aceptar al Señor y no aceptar la ley de Dios. Eso le pasó a estos pueblos. Así que en esta guerra, Dios ayudó al pueblo para alcanzar la victoria. ¿Por qué? ¿Cuándo hay éxito en el pueblo de Dios? Cuando quitamos el pecado. Acán fue castigado, fue removido junto con su familia y ahora sí va a entrar la bendición al pueblo de Dios, porque el pecado fue removido. Es interesante que en el capítulo 8, versículo 2,
Dios le dice al pueblo de Israel, en esta vez que van a entrar a esta ciudad, pueden tomar todos los despojos que quieran. ¿Se fijan? Acán y su familia se apuraron y en secreto robaron oro, robaron cosas maldecidas por Dios, un costoso manto babilónico y lo escondieron. Si hubieran esperado, hubieran confiado en Dios, no hubieran sido codiciosos de estas riquezas, en esta guerra Dios daba permiso para que tomaran botín, pues Dios no maldijo esas cosas. Cada cosa tenía su tiempo, y Acán y su familia se apuraron, robaron y trajeron pérdida de bendiciones para el pueblo de Dios. En último lugar, hermanos, en los versículos 30 al 35, encontramos que hay adoración en la victoria. Cuando el pueblo vence, cuando hay victoria, el pueblo adora a Dios. ¿Por qué? Porque después de la victoria, el pueblo de Dios siempre debe reconocer que todo es de Dios, que no es nuestro triunfo, es Dios el que hace posible que podamos vencer. Es Dios el que hace posible que cosas buenas puedan ocurrir en nuestra familia y en nuestra iglesia. Versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Esto está escrito en la ley de Dios. Dice que tenían que tomar piedras especiales que nunca hubieran sido tratadas con metales. Mire, acompáñeme, retrocedamos un poquito a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Versículo 2. Aquí se había cumplido todo lo que Moisés dice aquí en el capítulo 27. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal, tal como lo estamos viendo aquí en Josué 8. Y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Cuando el pueblo de Dios alcanza las metas, cuando Dios bendice a su pueblo, cuando hay salvación de almas, cuando hay victoria, debemos siempre adorar a Dios. Y dice aquí que el pueblo de Israel ofrecieron, ¿qué cosa? Sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Vimos la semana pasada, si no me equivoco, en Levítico, recuerdan, entre los capítulos 1 al 5, que hay ofrendas de olor grato a Jehová y ofrendas de olor no grato a Jehová. Las ofrendas de olor no grato son aquellos sacrificios que son por expiación del pecado. Pero las ofrendas que son de olor grato a Jehová son aquellas ofrendas de adoración, ofrendas de paz. Y aquí el pueblo, en plena comunión con su Dios, y luego de haber logrado la victoria, haber quitado el pecado del pueblo, recibe Dios ofrendas de paz, ofrendas de olor grato al Señor. Qué bendición, hermanos, es cuando alcanzamos las victorias que Dios tiene para nosotros y en vez de reconocer que es nuestro esfuerzo, decimos: Señor, todo lo que podemos lograr es gracias a que usted nos da las fuerzas para hacerlo. Es su mano la poderosa, no la nuestra. Así que, hermanos amados, como líderes de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que luchar en las fuerzas de Dios. Si queremos crecer como iglesia en lo espiritual, si queremos que el Señor salve almas nuevas, luchemos en las fuerzas de Dios. Y cuando hayan frutos,
alabemos al Señor, porque Él es el bueno, porque Él es el que lo hace. Nosotros solamente somos pequeños instrumentos de Él. Mire qué gran importancia tiene la ley de Dios, la palabra de Dios en el pueblo para que haya victoria. Versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La palabra de Dios debe ser central en la adoración y para que haya victoria en el pueblo de Dios. Terminemos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios es la que actúa. Debe ser la palabra de Dios la autoridad en el alma y en la mente del creyente. Cuando nosotros quitamos la palabra de Dios en nuestra vida, el señorío de Cristo, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, deja de ser escuchado en nuestra vida. Y alguien va a usurpar esa autoridad en nuestra vida. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida. Porque ella es la que ejerce autoridad en la mente y en el corazón del creyente. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios debe ser central para que esta victoria sea completa, para que el pecado sea quitado y haya verdadera victoria entre nosotros en el pueblo de Dios, en nuestras familias, en nuestra propia vida espiritual y en la iglesia. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude en este día, recordando que hay victoria cuando el pecado es quitado. Vimos en primer lugar que Dios alienta y renueva al líder, nos acompaña en la guerra y nos da la victoria, y finalmente, cuando hay victoria, debemos adorar a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por su palabra en esta noche, y rogamos, Señor, que ella pueda ser dulce, Señor, a nuestra alma, pueda ser un bálsamo, Señor, que nos aliente una vez más, nos renueve y nos ayude, Señor, a alcanzar las metas que usted tiene para nosotros como iglesia. Señor, gracias porque estos propósitos no son nuestros, Señor. Somos solamente sus instrumentos. Es su voluntad, es su plan, es lo que usted quiere hacer en este lugar. Y, Señor, eso es lo que queremos. Señor, queremos, Señor, simplemente ser instrumentos. ¿Qué quiere lograr, Padre, en medio nuestro? Queremos, Señor, ver su poder y su mano en este lugar. Primeramente en su iglesia. Renueve, Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Queremos, Señor, que haya victoria espiritual en medio nuestro, que haya crecimiento espiritual. Y también, Padre, en medio de nuestros vecinos, Señor, de esta villa, de esta ciudad, Señor, salve a las personas. Úsenos, Señor, para llevar su evangelio y que muchas personas puedan arrepentirse de sus pecados y reconocer que solamente en Jesús hay salvación. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.